Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo, fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. En nombre de mi esposa Mónica, el mío Rafael, hoy venimos con una palabra bonita que el Señor sé que nos va a regalar. De antemano le damos gracias a mi papá Dios por tantas maravillas que nos da, por el hecho de amanecer. Eso siempre tenemos que darle gracias por eso, porque todos los días es una nueva oportunidad de crecer en el amor de Dios. Son oportunidades. ¿Tú qué has hecho con esa oportunidad que te da todos los días? Quejarte, estar amargado, pelear, ser inconstante. ¿Qué has hecho con esa oportunidad que el Señor te da para crecer en ese amor? Porque recuerda que el propósito de Dios para la vida es la salvación a través del camino que se llama la santidad. ¿Qué te parece? Ahí te la conté. ¿No sabías cuál es el propósito de Dios para tu vida? La salvación a través de la santidad. Bueno, muy bien, vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y para que podamos realmente en plenitud recibir esa palabra, ese alimento diario en la mañana. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, te damos gracias, Padre Santo, por ese amor que tú nos tienes, por el hecho de poder compartir tu palabra, por estar sumergidos en tu presencia, por ser este momento sagrado, Padre Santo, porque estamos realmente en ese mundo al cual pertenecemos, tu reino celestial, y en este momento estamos sumergidos en él. Gracias por el alimento que tú nos vas a dar, porque ese alimento es el que nos nutre realmente, no un alimento físico, porque nosotros somos espirituales. Por eso hoy yo tomo la decisión de estar en ti y tú en mí. Ser uno como mi Jesús te pidió que fuéramos uno y tú nunca le niegas nada a tu Hijo y aceptaste su pedido. Ser uno como tú y yo somos uno, dijo mi Jesús, y hoy somos uno contigo, papá. Por eso que esa palabra tuya nos nutra, nos haga más uno contigo y que el mundo no nos siga tratando de robar esa identidad, tratar de confundirnos con tantas mentiras. Somos tus hijos amados, papá, y hoy queremos nutrirnos con tu palabra. Gracias por tantos regalos que nos das a diario, como la presencia del Espíritu Santo, nuestro Señor, que dio la vida por nosotros en la cruz, y también por nuestra Madre María. Gracias, papá, porque siempre todo nos lleva a ti, porque tú no quieres que ninguno de tus hijos nos perdamos. Gracias por la palabra que nos das. Amén y amén. Bueno, Moniquita. Amén. ¿Qué palabra nos da hoy el Señor? Hoy continuamos con el Evangelio de San Marcos. Vamos al capítulo 3, versículos del 13 al 19. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los 12 que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso por el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué poder les dio a los discípulos? De expulsar. Apóstoles. El nombre que les dio es de apóstoles. Apóstoles. ¿Y qué autoridad les dio? De expulsar demonios, imagínate. ¿Sí? También obvio que sanar enfermos, liberar al cautivo, sí, darle libertad de verdad a todos sus oprimidos en su corazón.
Bueno, Moni, el número 12, ¿qué importancia tiene en la vida espiritual, Moni? Y en la Biblia, el número 12, específicamente, ¿en qué partes tú los has trabajado? Porque has trabajado el número 12 de una manera muy bonita. Entonces, cuéntanos un poquito, Moniquita, sobre el número 12 y lo que significa a nivel espiritual dentro de lo que tú has tenido esa experiencia. El número 12 en la palabra de Dios tiene un significado de gobierno, de autoridad. El número 12 se encontrará muchísimas veces en la palabra de Dios. Están las 12 piedras de Israel, que habla de las 12 tribus de Israel. Curiosamente, cuando tú estudias los nombres de las 12 tribus de Israel, que son los hijos de Jacob, hijos varones, porque él tuvo mujeres, pero se cuentan son los hijos varones. Jacob o Israel, ¿no? Porque después Jacob. ya se cambia el nombre de Israel. El ángel lo bendice con el nombre de Israel. Entonces, las 12 tribus de Israel tienen nombres específicos, y al estudiar los nombres específicos de cada uno de ellos, por grupos de 3 nombres, está mostrando aquellos elementos que como personas nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, a fin de que nosotros realmente lleguemos a ser el altar de Dios, o sea, donde el Señor pueda colocar su presencia en esa persona. ¿Qué significa? Que nosotros debemos ser ese templo del Espíritu Santo, como lo dice la palabra. Y solo si nosotros trabajamos esos elementos que nos habla allí la palabra de Dios, realmente vamos a poder ser ese lugar donde el Señor permita que el Espíritu de Él habite. Entonces, 12 significa ese poder ser ese espacio, ese lugar donde Él pueda habitar. Y cuando Él habita, cuando el Espíritu de Dios habita, hay poder, hay autoridad. Por eso se habla de que dio autoridad a sus 12 apóstoles. Y dio autoridad porque es como que se hubiese completado, ¿sí?, el altar de Dios. Y al completarse el altar de Dios, a cada uno le dio la autoridad. Y una cosa que me llamaba la atención, Rafa, frente a este pasaje bíblico, dijo, le dio autoridad, y no dijo de sanar, ni o sea, de hacer cosas raras, no, sino simplemente les dio autoridad para expulsar demonios. Y me deja pensando eso, porque solamente dice, les dio autoridad para expulsar demonios, y por qué no dijo para ir a sanar. Y pues en este pasaje bíblico, ¿no? Y yo digo, hay algo importante. Si Jesús no negaba que sí existían los demonios, ¿por qué en la actualidad la iglesia muchísimas veces está negando que nosotros nos afectan los demonios? A nosotros nos hacen daño los demonios. Yo no puedo negar el infierno, yo no puedo negar que los demonios existen. O si no, ¿por qué existirían los que trabajan con la brujería y con Satanás, en pocas palabras? Porque los demonios existen, todavía hay una pelea espiritual. Entonces, si nosotros como creyentes no creemos que existen, no para morirnos de miedo, sino para batallar contra el mal, porque es que cuando somos hijos de Dios, ¿sí?, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando trabajamos ese altar de Dios en nuestro corazón, ojo, cuando trabajamos el altar de Dios en nuestro corazón, nosotros vamos a tener la autoridad para expulsar demonios. Entonces, porque aquí lo está diciendo, nosotros vamos a tener esa autoridad porque es Dios el que vendrá a nosotros, no nosotros, sino Dios viviendo en nuestra vida. Él hará que nosotros seamos usados para expulsar demonios. O sea, nuestra boca se abrirá para expulsar, nuestra boca se abrirá para confesar las cosas grandes y maravillosas, esas señales, prodigios y milagros que el Señor desea, como lo dice la palabra, y ustedes harán señales, prodigios y milagros más grandes. Imagínense. Entonces, si el Señor lo está diciendo, nosotros, ¿por qué queremos negar algo que la palabra de Dios lo dice?
Claro, Moni. Y mira, cuando te hago la pregunta de los 12, que también tiene relación con lo que tú estás diciendo, Moni, porque todo tiene un significado espiritual maravilloso. Realmente esa autoridad solamente se los dio a los 12. ¿Y por qué a los 12 y no a los 72? ¿O por qué no a las mujeres? ¿Y por qué se resalta aquí que a esos 12 les dio esa autoridad para expulsar? Y Jesús dice algo muy interesante cuando ora con mi papá Dios en Juan capítulo 17, ¿sí? Para que lo estudies, que es súper linda esa oración. Papá Dios, Padre, le dijo Padre, qué palabra tan linda, Abba, porque en arameo significa papito Dios, hermoso, porque la palabra así papito, padrecito santo no existe en el arameo. Entonces le decía la palabra más linda que existía en el arameo era Abba, Padre, Abba. Y entonces dice la palabra que sean uno como tú y yo somos uno. Y que realmente tengas presente no solamente a los que tú me diste, sino a los que vendrán después de ellos, que sean uno. Y nosotros venimos después de ellos, de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de una u otra forma hacemos parte de los 12 si tú lo quieres. Porque el Señor invita, no exige. Él exige que seamos realmente rectos, porque en Él no hay ambigüedades con respecto al pecado. Pero nos pide que seamos esa parte de los 12 y nos da esa autoridad, como bien tú dices, para liberar demonios. Y fíjate que ha venido el Evangelio hablando de los demonios, ¿sí o no? O sea, porque ellos son nuestro enemigo. Es que nosotros no peleamos contra carne y sangre. O sea, tú no estás peleando contra tu esposo. Es que, o sea, ojalá uno pudiera entender eso, pero es que uno sigue aferrado. A pesar de que escucha la palabra, a pesar de que sabes que no peleas contra tu esposo, sigues enfrentado a pelear con él. O sea, es ilógico, o sea, es una cosa que espiritualmente no tiene razón de ser. Si tú sabes que estás peleando de pronto contra tu hijo, o tu hijo contra tu padre, o sea, es que no es con él con quien peleas contra el demonio, que Dios lo reprenda, que mi papá lo reprenda cada vez más. Peleas contra el enemigo, y el enemigo no es tu esposo, porque eso dice la palabra, que tú no peleas con personas de carne y hueso, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en el aire. Entonces, si tú vas a pelear, pues sé parte de los 12. ¿Me estás haciendo entender? Espiritualmente, porque acuérdate que todo, desde que nuestro Jesús nace, todo se trasciende a un término espiritual. La ley se transforma, no es que la cambió y la modificó, no, se transforma, o sea, le da vida a la ley haciéndola espiritual. O sea que tú, si quieres, porque mi papá Dios te llama y te dice, tú quieres ser 12 de los 12 de mi Jesús, entonces tú decides si sí o si no, entonces te doy autoridad para expulsar demonios. La expulsión de los demonios no solamente es yo te ato de pies y manos y te arrojo al quinto infierno. No, la liberación va desde el momento en que tú empiezas a sanar y te liberas. Desde el perdón, en ese momento empieza a haber liberación. Cuando tú reconoces tu pecado hay liberación. Cuando tú empiezas a decir yo hago parte del reino de los cielos. Cuando tú realmente te crees que tú haces parte. Cuando profesas, cuando hablas, cuando expresas con tu boca. Cuando confiesas con tu boca quién eres realmente. Sí, lo crees. Y no solamente lo crees, sino te comportas. Porque a veces solamente yo puedo, eso, lo vives. Sí, porque ¿qué saco yo con...? No, yo creo, sí, pero ¿qué? Entonces, ¿por qué sigues peleando con tu esposo? O tu esposa. O tu esposa. O tus hijos. ¿Por qué sigues peleando contra el dinero, con la enfermedad? ¿Por qué sigues diciendo es que es mi carga, es mi cruz? No, esa no es la cruz es el amor. El poder dar amor, transmitir amor. O sea, la verdadera batalla es desde el campo espiritual. No es con la persona que tú crees, es que es mi enemigo. Tu enemigo es el mal, tu enemigo es el demonio. Con él hay que batallar. ¿Y cómo lo vences? En el amor. ¿Cómo lo vences? En la obediencia a Dios. ¿Cómo lo vences? Cuando tú das testimonio del amor de Dios. Y por eso hay que liberarnos constantemente. Mónica siempre nos invita a hacer ayunos y ayunos, porque la forma de hacer el ayuno realmente es una forma de liberación. Nos ayuda bastante, ¿sí? A veces nos causa dificultad realmente el ayunar. Pero hay que intentarlo, claro. Por ejemplo, mi esposa hizo un ayuno que a mí me llamó la atención, les cuento un ayuno. Porque es una forma de liberarnos, o sea, porque créanme, Dios nos dio esa autoridad. Sí, nos dio esa autoridad.
Y una fue cuando hiciste el ayuno de silencio. No, ese ayuno yo creo que ha sido uno de los más duros que tú has hecho, Moni. Bueno, a pesar de los 40 días Ese también. y el de pensamiento. Y el de no, ese tienes que hacerlo todos los días. No, No, pero pero realmente sí es duro. sí, amor. Y sabes, hay un ayuno que es importante hacerlo, Moni. Y es el de carácter, realmente, porque a veces el de temperamento, porque a veces somos muy fogosos. en la Muy forma- buenerges. Muy buenerges, los hijos del trueno, ¿sí? Como bien ahí lo dice la palabra. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que realmente empezar a romper esa actitud, porque es una forma de liberación, y no comportarnos como el mundo nos pide que nos comportemos. Tú no debes comportarte como el mundo nos pide, sino comportarnos realmente como esos hijos amados, predilectos, como esos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles los sacerdotes, apóstoles el Papa, pero de igual manera las monjitas le dicen sí a nuestro Señor, consagran. Gracias, pues yo te tengo a mi lado siempre. Yo soy mi esposa preciosa. Se consagran, pero también tú te puedes consagrar. Cuando tú le dices, sí, yo quiero ser misionero, sí, yo quiero llevar la buena noticia, como ayer, por ejemplo, en la Eucaristía, tan lindo en la noche, cuando estaba en la Eucaristía, y volví a repetir esas palabras, confieso, ¿cómo es? Confieso tu muerte, no, Proclamo. proclamo tu muerte, ay, ya me olvidó y tanto que la repito. Pero bueno, usted ya sabe, ya me están escuchando cuál es. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, mi Señor Jesús. Y la hice con una seguridad. Dije, sí, yo soy enviado, Señor. Yo soy tu apóstol, Señor. Por eso yo anuncio tu muerte, proclamo tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estás diciendo, yo quiero ser apóstol tuyo, con no más decir esas palabras. Pero tú no lo haces tan consciente porque lo repites como lorito mojado, lorita mojada. Y no te estás dando Y cuenta no del te estás compromiso. dando, no, es que tú te estás comprometiendo. Anuncio tu muerte, proclamo tu resurrección, estás diciendo yo voy a ser tu mensajero, yo voy a ser tu apóstol. Entonces dice, perfecto, vas a anunciar mi muerte, vas a anunciar la resurrección y la venida mía, la vas a anunciar, entonces yo te doy el poder de liberar. Pero primero debes liberarte a ti mismo, princesa y príncipe, papito Dios. Libérate de tantas mentiras, de tanta forma de hablar inadecuada. Entonces empieza a comportarte como un verdadero apóstol mío, porque la verdadera liberación sea desde tu testimonio. Porque a través de tu testimonio las personas se liberan. ¿Qué pasó con Pablo? Y con Juan, con Pedro y con Juan. Iban caminando, ¿y qué sucedió con la sombra de Pedro? Sanaba. Solo la sombra, sin que él se pusiera a decir en el nombre de Jesús. Y nomás cuando ellos iban, un hombre pobre le dice, por favor, dame algo. Dice, no tenemos nada para darte, pero lo que tengo te doy. ¿Cuál era el padre que cuando él pasaba? Pero padre de sacerdote, o sea, ya no es tan antiguo, ya es más contemporáneo, ¿no? De que pasaba y se manifestaban los demonios, Rafa. Que le evitaba. Claro, maravilloso. Se llama, la película se llama El hombre que no quiso ser santo, ¿sí? Y es San Cupertino, mírenla, que es súper preciosa. San Cupertino nunca quiso ser ni sacerdote y lo nombraron sacerdote. Y se manifestaban los demonios cuando él pasaba. Y de igual manera también hay personas, conocemos de una persona con un ministerio, no sé cómo está actualmente su ministerio, pero maravilloso cuando dio su testimonio, que les invito a que vean el testimonio de Juan de Marinilla. Marinilla es la ciudad en Colombia, que queda más o menos donde estamos nosotros, es en el eje cafetero, bueno, eso ya es en Antioquia. Se llama Antioquia el departamento aquí en Colombia, y la ciudad se llama Marinilla, Juan de Marinilla. Y él, cuando llega a hacer oración, nomás solamente con el hecho de empezar a hablar, se empiezan a manifestar, porque él fue liberado. Entonces necesariamente sí se manifiesta. ¿Eres tú un discípulo o no? Hijo. Un hijo de Papá Dios. Y si eres un hijo de Papá Dios, tienes una autoridad impresionante. Entonces compórtate como tal. ¿Qué crees, mi amor? Que es una realidad. Desafortunadamente, como nosotros podemos tener ese conocimiento de que somos hijos de Dios por causa de nuestro bautismo cuando fuimos muy pequeños. Pero como nadie nos enseñó a ser hijos de Dios, simplemente nos dieron el título, ¿sí?
pero nos dejaron así, como cuando tú tienes un bebé y no le pones cuidado, eres negligente o lo dejas abandonado. Es tu hijo, sí, es cierto, pero lo dejaste abandonado. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Ese hijo va a empezar a andar en el mundo normal. Sí, si da con buenas personas, pues aprenderá cosas buenas. Si está bien abandonadito, pues aprenderá muchas cosas malas precisamente para poder sobrevivir muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a crecer sin creer, sin saber que es tu hijo, ¿verdad? No va a tener tus valores, no va a tener como esas enseñanzas especiales que tú le puedas dar como para que se parezca a ti. Escasamente se parecerá por la fisonomía, básicamente. Y así nos está pasando a nosotros. O sea, nosotros nacemos y desafortunadamente, y lo dice claramente, por causa del pecado, nuestros padres, en vez de estar enseñándonos los principios de Dios, porque ellos tampoco los viven, ¿sí? Desafortunadamente no nos enseñan a ser los hijos de Dios, y como no somos los hijos de Dios, no lo creemos, o sea, no nos lo enseñan, no nos lo creemos, o sea, creemos que somos hijos de cualquier lado, somos hijos de la calle, somos hijos de las circunstancias. Eso sí lo creemos, y si tuvimos desde pronto con contacto con personas que se dedicaron al mal, pues creemos que somos hijos hasta de Satanás mismo. Pero en el momento en que nosotros nos demos la oportunidad, porque todos somos hijos de Dios, en el momento en que todos nosotros nos demos la oportunidad realmente de conocer quién es nuestro verdadero Padre, queramos aprender, queremos realmente quitar de nuestro corazón aquellas enseñanzas que no son correctas, queremos sanar nuestro corazón y de verdad empezar a vivir como verdaderos hijos amados de Dios, porque Dios nos ama. Solo con que tú quieras ser hijo de Dios y aceptes ese regalo de ser el hijo de Dios. Tomar la Dios, decisión. Exacto. Dios te amará, te ayudará, te acompañará. Si te caes, no te preocupes, porque el Señor te va a dar nuevamente la mano. Lo importante es que tú aprendas a reconocer que tienes, que cometiste el error de caerte nuevamente, pero el Padre estará allí acompañándonos a que nos levantemos como los hijos amados. Y como hijos amados, yo te pregunto, por más de que tu hijo se comporte mal, ¿acaso él te pide algo y tú no se lo vas a dar? ¿Acaso tú no lo bendices a pesar de que no te pida nada? Resulta que Padre Dios es mucho más bueno que nosotros. Por eso mismo Él nos dará autoridades. Autoridades para que nosotros aprendamos a defendernos en el mundo. Porque Él sabe que estamos en un mundo donde el mal quiere lastimarnos. Esta carnalidad que nosotros tenemos es una debilidad nuestra. Y el Señor lo único que quiere es que nosotros aprendamos a controlar esta carnalidad. Para que esa carnalidad no nos domine. Y que de verdad aprendamos a vivir en la autoridad espiritual, para que realmente venzamos y podamos llegar a la presencia de Dios. Claro que sí, mi amor. Y fíjate, con respecto a el hecho de que nosotros somos esos hijos amados, porque no todos son. Tú dijiste que todos no todos, porque la palabra dice que no todos somos hijos de Dios. Los bautizados. Los ¿no? bautizados, claro que sí. Y hoy leí una frase con respecto a eso, mi amor, que me llamó mucho la atención, de Fray Nelson Medina. El hecho de que yo me diga ser católico no quiere decir que yo me comporte como católico, ¿sí? Porque no sabía que un presidente recién electo, que no voy a decir quién es, pero ustedes saben quién, dice ser católico, pero sus comportamientos desdicen realmente serlo. Porque el hecho de que yo me diga soy católico, pues que se te note, ¿no? Que se te note que eres católico. Que se te note que eres más que católico, que eres el hijo amado de Papá Dios, que es lo más importante. Es que tú sabes qué significa católico, Rafa. Universal. Sí, es la fe universal. Uh-huh. O sea, fue lo que Dios quiso establecer hasta el final, hasta los confines de la tierra. Que creemos que todos tenemos una misma fe, y es que Dios es nuestro Padre. Claro que sí. Entonces, fíjate que ese mismo hecho de que tú digas una cosa no quiere decir que así sea, sino que se te debe notar. Por eso, si tú eres realmente ese enviado en mi Papá Dios, si tú eres escogido, porque lo eres, sí, porque lo eres, si tú eres ese apóstol de mi Jesús de Nazaret, porque lo eres, tienes autoridad. Y si tienes autoridad, pues no le guardes allí, no la dejes allí metida en un cajoncito, sí, sino sácala en el baúl de los recuerdos, sino sácala
y empieza a comportarte. ¿Cómo se saca eso? Empezando a actuar y deja que el Señor haga su obra, porque hasta la sombra de Pedro sanaba, ¿no es cierto? Simplemente, sin él estar mirando, ¡ay, sí, mire mi sombra! ¡Ay, oye, sana! No, él caminaba simplemente y las personas que creían tocaban y caminaban. Los que querían recibir. Los que querían recibir. Entonces, deja que la sombra tuya sane, ¿sí? Que el algo, como que la fuerza que sale de ti, que, como dijo mi Jesús, una energía salió de mí, así lo dice, ¿verdad? Alguien me tocó de manera diferente y algo salió de mí, esa energía salió de mí. Es igual, que salga de ti eso mismo porque tú eres ese apóstol. Maravilloso. Tareas. Bueno, quiero felicitar a Fernanda, allí en México. Ella constantemente, Moni, manda las tareas que nosotros dejamos. ¡Ay, qué bendición! Está Te llevando el felicito. cuaderno, sí, Fernandita. Lleva el cuaderno de que ella dice, mira, este es mi cuaderno todos los días, no solamente el seminario, sino también todo lo que ustedes hablan, las tareas que dejan, y constantemente me manda audios. Les dejo una tarea maravillosa. Maravillosa. Primero, ¿cuáles son las 12 tribus de Israel? ¿Cuáles son? Y busca el significado. Y busca el significado. Bueno, eso sí, ya es una tarea más grande. Lo segundo es qué diferencia entre apóstol y lo que es discípulos. Hay diferencia. Busca la diferencia entre los dos. ¿Qué es un apóstol y qué es un discípulo? Y la tercera, no dejes de dejar, ¿verdad? Lleva tu cuaderno, llévalo. Porque a veces simplemente escuchas y lo que por una oreja entra, bueno, la mía es porque es un grandota, ¿y se dan cuenta? Pues lo que entra por una oreja te sale por otra. No confíes en tu mente, ¿sí? Porque la mente es la loca de la casa. No confíes, sino toma nota. Y realmente empieza a cada vez nutrirte más, porque tú haces parte del reino de los cielos. Tú no perteneces a este mundo, no lo perteneces. Así vivas en este mundo, dijo mi Jesús. Ellos no son del mundo, a pesar de que viven en el mundo, no son de este mundo. O sea que tú no eres parte de este mundo. Sí, tampoco eres extraterrestre, no te preocupes. No, tampoco. No haces parte de este mundo. Somos parte del reino de los cielos. Así camines, común y corriente, así hagas cosas dentro de este mundo, no haces parte de este mundo. Tú perteneces al reino de los cielos y tienes el mejor papá del mundo y tienes la mejor madre del mundo. No eres una persona que no tenga papá ni mamá. No eres huérfano ni huérfana. Tienes un papá lindo y una mamá linda y perteneces al reino de los cielos. Dios te bendiga. Que tengan excelente día. No, eso es espectacular.